vamos, como venimos haciendo normalmente, a leer las normas para el buen desarrollo de nuestras actividades en los actos públicos. Solo se permitirán las banderas y pancartas que reparta la organización. Apoya las consignas y cánticos que se lancen por megafonía de la organización. No improvisar. No respondáis a insultos ni a provocaciones. Invita a los medios de prensa, si los hubiera, que los hay, ya hemos contactado con ellos, a dirigirse siempre a los medios de la organización para hacer declaraciones. Mantén en todo momento el orden y respeta las indicaciones de los responsables de seguridad. Esto es muy importante que lo cumplamos para que no nos pase nada. Seguimos aquí, seguimos en la calle y ya voy a dar paso a Jesús Muñoz. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Buenas tardes, camaradas. Buenas tardes, compatriotas. Como sabéis, durante 10 años he tenido uno de los mayores orgullos desde que me he dedicado un poquito a hacer de mediador entre los medios de comunicación y dar a conocer cosas que ocurren en el mundo patriota en general y falangista en particular. Y una de las cosas que he hecho con más ganas ha sido intentar mantener vivo todo lo que lleva consigo el acto que ocurrió hace 10 años en esta cueva de ladrones separatistas, asesinos de España y paniaguados de todo el sistema. Por lo tanto, yo hoy no voy a ser uno de los oradores, pero sí quería daros las gracias a todos los que estáis aquí, principalmente por dos motivos. El primero, porque mientras hoy en ciertas partes de España, en concreto en nuestra querida Cataluña, se está intentando otra vez asesinar a España de manera legal, porque se está haciendo de manera legal. Mientras las calles se han llenado de gente que odia a España, unos la odian sin saber lo que es o simplemente porque le dicen que tienen que odiarla. Siempre es bueno que un puñado de españoles, aunque sea aquí a 500, 600 kilómetros de distancia, demos una respuesta que debía ser masiva y que desgraciadamente no lo es. Por eso quería daros las gracias, porque sé que muchos de vosotros durante estos 10 años habéis estado apoyando a los 14 patriotas de Blanquerna, porque sé que muchos de vosotros, precisamente por apoyarlos, os habéis visto en ciertos compromisos profesionales, laborales, familiares, y por eso sé que vuestra presencia aquí no es testimonial, sino que es fundamental. Y es que además vuestra presencia aquí podía ser un poquito como la que ayer ocurrió, que empieza a haber actos de estos que organiza el régimen. Vamos a hacer quedadas en las puertas de los ayuntamientos para protestar, pero protestar poquito, pero no vamos a decir quién tiene la culpa. Y sé que vosotros, si estáis aquí, es porque tenéis muy claro no solamente la enfermedad, no solamente el diagnóstico, sino además quiénes son los culpables de esa enfermedad y cuál es la solución. Vosotros sabéis perfectamente que esto no es cuestión de Pedro Sánchez ni de sus pactos. Que la destrucción de España se está fraguando desde hace más de 40 años y sabéis que es perfectamente, lo sabéis, por culpa de todo el régimen del 78. Vosotros sabéis perfectamente que los separatistas son muy malos, como dice la gente, pero que evidentemente han sido y serán lo que le permita el régimen del 78 serlo. Vosotros sabéis perfectamente que todas las instituciones del régimen, desde el hermano de Mohamed VI, digo el hermano porque así se ha manifestado, debe ser que el apellido es VI, uno es Felipe VI, otro Mohamed VI, con lo cual ese debe ser el apellido. Él no se considera hermano de los españoles cuando le pasan mal, él sí se considera hermano del pueblo marroquí, así que yo casi prefiero no considerarme hermano de él, porque el hermano de un hijo de, pues también te tocaría ser hijo de, y no quiero serlo. Vosotros sabéis perfectamente que el jefe de Estado no va a hacer nada. Vosotros sabéis perfectamente que las Fuerzas Armadas no van a hacer nada. Vosotros sabéis perfectamente que la Policía y la Guardia Civil
no va a hacer nada. Vosotros sabéis perfectamente que ningún partido del régimen no va a hacer nada. Sabéis que no lo va a hacer la Fiscalía, que sabéis que no lo van a hacer los jueces. Sabéis que solamente el pueblo salva al pueblo, que solamente los españoles podemos salvar a España, que solamente estos puñados de patriotas, que no tenemos miedo a nada ni a nadie, somos los que podemos revertir la situación. Por eso quería estar para agradeceroslo. Por eso, porque sé que vosotros vais a estar siempre y porque vuestra presencia aquí, como decía antes, no es testimonial, es fundamental. Y por eso, hoy cuando os vayáis a casa, me consta, no os lo tengo que decir, que vais a seguir luchando por la unidad de España. Independientemente de que haya 350 diputados que no hagan lo que tengan que hacer, independientemente de que no haga nadie de ninguna de las instituciones, porque vosotros vais a seguir luchando. Y os pido, sé que no hace falta, que lo hagáis como lo habéis hecho durante todos estos años, durante estos 40 y tantos años de entrega al separatismo. Y lo hagáis sabiendo que la victoria será nuestra. Porque sí, la victoria será nuestra. El que no lucha, seguro que pierde. El que lucha puede ganar o perder. Pero no luchar siempre trae consigo con la derrota. Y como no veo aquí a nadie que se vaya a dejar de derrotar, os quiero pedir que sigáis siendo como sois. Y sé que lo vais a hacer. Y cuando en los libros de historia se hable que hubo unos años en la que la España inmortal, la España que llegó a ser un imperio pentacontinental, estuvo a punto de perecer, fue por puñados de patriotas como vosotros. No vamos a salir en los libros, ni nuestras caras, ni nuestros apellidos, pero fue porque por un puñado de patriotas empujaron al resto del pueblo a hacer lo que tenía que hacer. Y si no, pues moriremos en el intento, pero moriremos por España. Nada más, muchas gracias. ¡Arriba España! A continuación tiene la palabra el jefe nacional de Falange Española de la JONS, Norberto Pico. Muchas gracias, Jesús, por tus palabras, pero también por la dedicación que en estos 10 años te empeñaste en que nadie se olvidase de esos 14 patriotas de Blanquerna que han pasado un auténtico calvario judicial. Hay que recordar que por lo que para otros era nada más que un escrache, nosotros lo sabemos bien, pero no está de más que lo recordemos. Lo que no pasó de ser un escrache, lo que no pasó de ser un acto reivindicativo de la unidad nacional de España, lo que tuvo, eso sí, la virtud de anticiparse en el tiempo y ver lo que se venía, que no era otra cosa que el golpe secesionista, el golpe de Estado separatista del 2017, pues esos 14 patriotas tuvieron que pasar un auténtico calvario. Hay que recordar que en algún momento del dilatadísimo proceso judicial, solamente por gritar consignas de amor a España, estuvieron condenados a más de 8 años de prisión, mientras hay golpistas, separatistas que se pasean por cualquier capital de Europa aún sin haber dado cuentas ante la justicia. Y es que en esta España auténticamente desquiciada está todo prácticamente al revés. Por eso nosotros somos una minoría, claro que lo somos, ¿no? Y raro sería que en esta España mediocre, en esta España donde cunde el materialismo, nosotros fuésemos una mayoría. Son tantos los problemas que padece nuestra nación que no sabemos muchas veces cuando nos preguntan cuál es el más grave ni cuál es el más importante de solucionar o el más urgente de solucionar. Lo decimos a veces haciendo un símil con términos médicos. España está a punto de desaparecer. España está a punto de fallecer por un fallo multiorgánico, porque son muchísimas los problemas, muy graves los problemas que aquejan a España y al pueblo español. Lo sabéis porque no paramos de repetirlos, pero es que hay que hacer pedagogía. España es una nación sin soberanía, es decir, incluso aunque hoy hubiese en España un gobierno dispuesto a revertir esta situación, le sería harto complicado, porque España ya no es dueña de su destino. España no tiene capacidad para hacer las políticas que convienen a la propia nación y a los españoles, porque su soberanía está
secuestrada por los organismos internacionales, señaladamente por la Unión Europea, pero también porque ha sido cedida por abajo a las comunidades autónomas, que atesoran ya prácticamente todas las competencias, sin que un gobierno central tenga prácticamente ya ninguna. España, y es otro problema gravísimo, padece un invierno demográfico alarmante, más alarmante aún si tenemos en cuenta que no hay una sola institución preocupada por este tema, que debería ser el principal, porque no sabemos si queda una o dos generaciones de españoles, pero poco más con esta demografía. Y es evidente que sin españoles difícilmente existirá España. España, además, unido a este problema demográfico, arrastra desde hace ya décadas, desde las décadas de los 90, cuando los gobiernos del Partido Popular de José María Aznar abriesen la puerta, arrastra un problema gravísimo de inmigración ilegal, absolutamente descontrolada, que está desfigurando la sociedad española. Y España, y ese es el motivo del que estemos hoy aquí, soporta desde hace ya también muchas décadas, desde hace 4 décadas al menos, el chantaje de las minorías secesionistas que conspiran con la complicidad de las más altas instituciones de la nación contra la unidad nacional española y que ya han dado muestra de hasta dónde están dispuestos a llegar con el golpe separatista de hace 5 años, en 2017. Vivimos momentos muy graves, momentos decisivos, aunque el español medio lo ignore o, lo que es peor, le dé absolutamente igual. Se ha normalizado, por ejemplo, que un ministro o ministra, para que todos nos enteremos, de la corona de España se haya trasladado hasta Bruselas a entrevistarse con un golpista fugado y todos han aplaudido y todos lo dan por normal, cuando no puede ser normal que un ministro de España vaya a dorarle la píldora al fugado Puigdemont. Puigdemont tendría que estar aquí para ser encarcelado. Y es que los españoles, de pura costumbre ya digo, son más de 4 décadas, ya hablamos de ello como si fuera normal que el gobierno de un país dependa de que se da por bueno que la impunidad del separatismo sea una moneda de cambio entre los partidos políticos para ver a quién le otorgan el gobierno. Ese es un chantaje permanente que sucede en este régimen del 78 y que los principales actores, los principales partidos no se han propuesto solucionar, aunque fuese por egoísmo, aunque fuese para quitarse de en medio a esos chantajistas que una legislatura detrás de otra están tratando de imponer sus opciones minoritarias a las del conjunto de la nación española. Bueno, pues esos partidos minoritarios, movidos solo por su afán de poder, solo por su egoísmo, no piensan en hacer ninguna reforma que detenga, que pare por fin este chantaje. Todo esto es tan grave, todo esto es tan repugnante, que debería haber bastado la sola insinuación de que se está negociando una amnistía, de que se está negociando un referéndum para acabar con España. Solo la insinuación sería suficiente para que un grupo de españoles encolerizados se fuese allí a la carrera de San Jerónimo y entrase allí a aquella cueva de ladrones, sí, de ladrones, de los que nos quieren robar la nación, de los que nos quieren robar la patria, para hacerles ver que el pueblo español no comulga con su traición. El separatismo es legal. Lo decimos nosotros, que vamos camino de la ilegalización. Sí, hay que asumir la realidad. En unos años, no sabemos si en unos meses, nosotros seremos ya organizaciones ilegalizadas. Mientras el gobierno se apoye en opciones no solamente directamente separatistas, sino algunas con pasado criminal, con asesinatos, con miles de muertos, con auténticas familias destrozadas, con chantaje, con gente que ha tenido que huir de sus regiones, mientras ellos le dan el gobierno al PSOE, al PP o al que toque en ese momento, organizaciones muy minoritarias como las nuestras, sin embargo, seguramente seamos ilegales, ¿vale? Pero dentro de esa ilegalidad seremos, por supuesto, organizaciones legítimas. Justo lo contrario del separatismo. Que no nos confundan. Puede ser legal el separatismo,
pueden ser legales los partidos secesionistas, pero en ningún caso son una opción legítima. Por eso ningún partido sano, ningún partido de los que sus simpatizantes llevan pulseritas en la bandera de España, ninguno de esos debería ni siquiera plantearse el sentarse en una mesa con ellos. Pero hemos visto en estas últimas semanas, no solamente como el Partido Socialista está como loco por llegar a un pacto con todos los secesionistas vascos y catalanes, sino que también ese partido de la derecha, ese Partido Popular, bebe los vientos también para volverse a atraer al separatismo catalán y de aquellos lodos de los pactos de Aznar con el nacionalismo vienen ahora estos barros. El separatismo es una monstruosidad, es un crimen imperdonable. Por eso hoy hemos venido a defender que el separatismo, todo separatismo, debe ser ilegalizado. España se muere por la acción del separatismo y por la complicidad de las instituciones del régimen del 78. La complicidad, como decíamos, de unos partidos de izquierda y de derecha que se perciben a sí mismos como un fin, no como un medio al servicio de España y de los españoles. Partidos que se conciben a sí mismos como un propósito para alcanzar el poder, cuyo único propósito es alcanzar el poder y mantenerse en él, aunque sea a costa de vender a la nación, aunque sea a costa de traicionar a quienes dieron su vida por ser españoles, algunos de ellos, por cierto, miembros de sus partidos, miembros del PSOE o miembros del Partido Popular. Pero son más las instituciones cuya complicidad está haciendo que España se encamine hacia un pozo sin salida. La complicidad, por ejemplo, de un tribunal constitucional diseñado para convertir en papel mojado buena parte del texto constitucional. Desde luego ese que dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Un tribunal constitucional en su composición actual, elegido precisamente para validar el proceso separatista, el previsible referéndum de secesión y la anunciada amnistía. Un tribunal constitucional, por lo tanto, que es tan ilegítimo, por muy legal que sea, por muy tribunal constitucional que sea, es tan ilegítimo como el separatismo al que se dispone a servir. Pero, y ya con esto voy a finalizar, España se muere no solamente por la acción de sus enemigos. España se muere no solamente por la pasividad cómplice de las instituciones del régimen del 78. España se muere por la pasividad de un pueblo, el pueblo español, al que le han arrebatado su alma. Un pueblo al que apenas le late el corazón. Un pueblo borracho de hedonismo. Un pueblo drogado por el consumismo. Un pueblo entregado al materialismo más primario, adorador del becerro de oro, que no considera que nada que no sea el bienestar material merezca la pena el sacrificio. Personas que solo se aman a sí mismas, es normal que hayan desterrado de su alma el amor a la patria. Pero en esta España de Sancho Panza aún quedan Quijotes, aún queda quien está dispuesto a arriesgar su libertad y su bienestar por la patria, sin esperar agradecimientos ni recompensas. Son pocos, muy pocos, pero su entrega es generosa, su sacrificio y su ejemplo merecen siempre nuestro reconocimiento. Aquí están los 14 de Blanquerna para dar testimonio de una España que se niega a darse por vencida. Aquí están los 14 de Blanquerna, con su libertad aún 10 años después restringida, para que España vuelva a ser una, para que España vuelva a ser grande, para que España vuelva a ser libre. Gracias, mil veces gracias por poner el corazón que a tantos españoles le falta. Gracias a los 14 de Blanquerna por habernos marcado un camino que a buen seguro tendremos que volver a transitar no tardando mucho. Por la ilegalización del separatismo, en defensa de la patria. ¡Adelante! ¡Viva la unidad de España! ¡Viva! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba siempre España! ¡Arriba! Después de las grandes verdades en las palabras de Jesús y en las de Norberto,
Tenemos ahora, como ha dicho el jefe nacional de Feijóo, Alberto Pico, a uno de los 14 valientes que estuvieron aquí dando la cara, y lo sigo estando, aunque su libertad siga mermada. Tenemos ahora mismo las palabras de Manuel Andrino, jefe nacional de la Falange. La verdad, camaradas, que mérito poco o ninguno. Aquí veo a grandes camaradas que han hecho bastante más que asaltar esa alcantarilla llamada Blanquerna. A mí me supo y me cupo el honor de encabezar ese día a los 14 camaradas, y se equivocaban si pensaban que 10 años después los falangistas íbamos a dar un paso atrás y a escondernos ante la represión sufrida tras la irrupción en esa cueva de ratas traidoras llamada Blanquerna, presunta embajada de Cataluña en Madrid. Porque eso, camaradas, y no otra cosa, es lo que realmente esconde esa pocilga revestida de centro cultural y de librería, donde no se hace más que a plena luz del día conspirar contra España, contra su unidad y contra su integridad territorial. Y eso, camaradas, es lo que denunciamos aquel 11 de septiembre de 2013, los 14 patriotas, que en pleno gobierno, hay que recordar, del Partido Popular, fuimos a decirle a los separatistas, pero también a la derecha cobarde y acomplejada, que en ese lugar y con total impunidad se estaba cometiendo un delito de alta traición contra la patria. Y la respuesta de la derecha ya sabéis cuál fue: lanzar a todos sus perros de presa contra nosotros, para intentar acabar con nuestros trabajos, con nuestras familias y con nuestras amistades. Se emitieron todo tipo de imágenes, con nombres, apellidos, domicilios particulares y profesionales, en un intento de acabar socialmente con los patriotas. Luego utilizaron, como hacen habitualmente, a esos jueces prevaricadores que sirven a la izquierda, pero también, por supuesto, a la derecha, para condenarnos a varios años de cárcel, en una condena jamás vista para este tipo de actos, pero que pretendían, como todos sabéis, que fue un escarmiento para todos aquellos que, como nosotros los falangistas, nos negamos a ser políticamente correctos contra todos aquellos que pretenden enfrentar, dividir y, por supuesto, romper a España. Llevamos más de 40 años diciendo dónde nos iba a llevar esta puñetera Constitución del 78, y aquí nos encontramos. Porque lejos de ser la solución al problema, la Constitución ha sido la verdadera causante del auge de golpistas, de separatistas y de terroristas, que además quitan y ponen gobiernos a su antojo. Nada nuevo por otra parte. Baste recordar el cómo otro gobierno del Frente Popular, el salido de las urnas de febrero de 1936, indultó a los golpistas, a los terroristas y a los criminales que provocaron la Revolución de Octubre del 34 y la declaración ilegal de independencia de Cataluña por parte de ese criminal llamado Lluís Companys, felizmente fusilado por los asesinatos cometidos, por supuesto, durante su mandato en Cataluña. Una revolución que además fue promovida por socialistas, por comunistas, por separatistas y por anarquistas, que provocaron centenares de muertos y miles de heridos. Algo que, por cierto, con esta basura de ley llamada de memoria democrática, pretenden esconder y tapar los mismos que quieren reinventar la historia para ocultar sus crímenes y también sus genocidios, como por ejemplo el de Paracuellos del Jarama. Los mismos que están blanqueando a los criminales, a los asesinos y a los genocidas que durante 50 años han sembrado bombas en aeropuertos, en estaciones de ferrocarril, en centros comerciales, en casas cuarteles, en plazas y en calles de España, produciendo casi 1000 muertos y decenas de miles de heridos. Son los mismos, camaradas, que ahora son llamados hombres de paz y que se mueven con total impunidad por esa cloaca llamada Parlamento Español,
para quitar y poner gobiernos a su antojo junto a los golpistas de justicia. Esos que se encuentran huidos en Bruselas para vergüenza y para escarnio de todo español bien nacido. Está claro que en esta democracia del 78 se premia el delito, el asesinato, el golpe contra la legalidad, y que los socialcomunistas se encuentran como pez en el agua con toda esta banda de hijos de puta. El problema, camaradas, no solo es ilegalizar a los partidos separatistas y sus brazos armados. El problema es que hay que acabar con ellos, por las buenas o por las malas, antes de que acaben con nosotros y, por supuesto, con España. Se traslada a los presos con decenas de asesinatos a sus espaldas a las cárceles vascas, que casualmente ahora están en manos del PNV, precisamente los que recogen el fruto de los tiros en la nuca, de los secuestros y de los coches bomba. Sin ningún tipo de rubor, una vicepresidenta comunista del gobierno de España, en lugar de perseguir, como es su misión, como alta funcionaria del Estado, a los huidos y a los prófugos de la justicia, se deshace como un azucarillo en un café y a la vista de todo el mundo en la visita efectuada a ese canalla, a ese malnacido, a ese perro sarnoso llamado Puigdemont, ese que escapó de España en el maletero de un coche y que ahora decide quién se sienta en la Moncloa y quién no se sienta. Porque hay que recordar que entre este golpista y entre el terrorista de Otegi llevan 5 años decidiendo quién nos lleva a la ruina, al caos y también al enfrentamiento. Y que no es otro que el gobierno Frente Populista de esa rata traidora llamada Pedro Sánchez. Ese que cesa a la directora del Centro Nacional de Inteligencia por investigar a los que han dado un golpe de Estado y que siguen en el golpe de Estado permanente contra España. Ese gobierno que retira a la Guardia Civil de Navarra ante la exigencia de los terroristas bilduetarras y que se entrega los cuarteles del ejército en San Sebastián al gobierno separatista del PNV. Supongo, camaradas, que lo próximo, y ante las exigencias de Puigdemont, todas las oímos la semana pasada, lo poco será la salida de lo poco que queda del ejército en Cataluña, donde su presencia allí es meramente testimonial, y el cierre de la Jefatura Superior de Policía, situada en la Vía Layetana, exigencia innegociable para los separatistas. Está claro que no se conoce ningún caso parecido de ningún país del mundo, donde a los golpistas que han atentado contra la ilegalidad se les indulte, que después se despenalicen del Código Penal los delitos por los que se les condenó, y finalmente que se vaya a hacer una amnistía general a todos estos delincuentes que promovieron una declaración ilegal de independencia en el Parlamento de Cataluña, aquellos que incendiaron las calles de Barcelona durante varios días, aquellos que bloquearon de forma violenta el aeropuerto del Prat, aquellos que gastaron cantidades ingentes de dinero para promover un referéndum ilegal, aquellos, no olvidemos, que obligaron a una comisión judicial formada por secretarios judiciales y por guardias civiles a huir por los tejados en pleno centro de Barcelona, después, eso sí, de que les destrozaran sus vehículos y les robaran las armas que allí tenían en esos coches. Pues bien, camaradas, no dudéis, todos estos malnacidos se van a ir de rositas, porque el gobierno Frente Populista, ese que decía que estaba encantado de vivir en Moratalá, parece que le ha cogido el gusto y mucho a vivir en casoplones multimillonarios en Galapagar. Y es que este régimen nacido al amparo de la Constitución del 78, recordemos que nació ya con una amnistía general a decenas de criminales y de terroristas, aquellos que volvieron a hacer, por supuesto, asesinar. Y ahora esos criminales y esos asesinos se han convertido en verdaderos luchadores por la libertad, y dentro de poco, no lo dudéis, les veremos en los libros de texto como referentes de la democracia. Pues en realidad, referente de la democracia sí que lo son, pues esta puñetera democracia
estos son los referentes y no otros que buscan. Son los que han promovido la llamada Ley de Memoria Democrática para esconder sus crímenes, los de antes, los de la Segunda República y los de ahora, en esta presunta democracia que además no lo es. Porque no dudéis que nos quieren ilegalizar, ya sabéis, los del GAL, los de los seres de Andalucía, los de Filesa, los que saquearon el boletín oficial del Estado, el Banco de España y hasta las cuentas de los huérfanos de la Guardia Civil, los que crearon las checas y cometieron genocidios como el de Paracuellos. O sea, nos quieren ilegalizar los profanadores de tumbas, estos talibanes que quitan calles, plazas y estatuas a los verdaderos héroes de la patria, mientras que se la ponen a genocidas, a hijos de perra y a criminales como Carrillo o la mismísima Pasionaria. Aquí, camaradas, ya vale todo, pues con el permiso de todos estos demócratas de pacotilla han llegado donde han llegado. La justicia, nadie lo duda ya, está corrompida y está manipulada al servicio del poder político, como jamás algunos pensaron que pudiera estarlo. Se encarcela a los patriotas españoles por señalar lo que era una auténtica evidencia, que se preparaba un golpe de Estado en esa alcantarilla de ahí enfrente llamada Blanquerna, mientras a la derecha cobardica solo se le ocurría aplicar el artículo 155 de la Constitución, que ha demostrado su total y absoluta inutilidad. Porque el Estado, no hace falta ser muy espabilado para ello, está prácticamente desaparecido en Cataluña. Y el gobierno de la Generalidad ha podido comprobar la fragilidad del gobierno central en España. Y sigue abriendo embajadas por todo el mundo y sigue utilizando a su antojo a esa fuerza mercenaria, cipaya y golpista que llaman mozos de cuadra, cuya actuación en aquellos días de octubre del 17 fue de clara rebelión ante las órdenes judiciales recibidas. Y por eso yo os digo que hay que disolver esas fuerzas paramilitares, llamadas erchaina o mozos de escuadra, porque directamente están al servicio del golpismo y del separatismo. Camaradas, nuestras Fuerzas Armadas deben dejar de actuar como fuerza mamporrera de los Estados Unidos y de sus aliados en el Líbano, en Ucrania, en Letonia o en Irak, porque los necesitamos aquí, en la península, ante el riesgo más que cierto de ruptura de la unidad nacional y por supuesto ante la invasión que a diario sufrimos a través del estrecho, una inmigración ilegal, violenta y consentida por este buenismo estúpido que nos ha convertido en el hazmerreír de Europa. Y yo os digo que hay que disolver y devolver de inmediato las competencias de las regiones y las comunidades autónomas al Estado central, acabando con los fueros en primer lugar y devolviendo los demás privilegios que tienen esas regiones, que además han sido mantenidos, y no hay que dudarlo, a base de atentados y declaraciones ilegales de independencia. Basta ya, camaradas, de ciudadanos de primera, de segunda y tercera en España, en función de si viven en Toledo, en Cáceres, en Bilbao o en Barcelona. No tenemos por qué sufragar con nuestros impuestos la deslealtad y la traición, y que además utilizan esos impuestos y ese dinero para mantener y aumentar sus privilegios y las inversiones del Estado en aquellas queridas regiones españolas. Camaradas, no nos importan ni su represión ni sus leyes promulgadas por golpistas, por separatistas y por, entre otros, quienes han facilitado que estén en la calle decenas de violadores y pederastas. No nos importa. Seguiremos denunciando la prevaricación continuada de estos tribunales, empezando por el Constitucional y siguiendo por el Supremo. Aquel Supremo que nos encarcelaba a los patriotas mientras llamaba ensoñación
al golpe de Estado separatista. Camaradas, no dudéis, nos tendrán siempre enfrente, nos detengan, nos encarcelen o nos asesinen. La Sagrada Unidad de España es bastante importante, bastante más importante que ese panfleto llamado Constitución. Ese panfleto que nos ha traído hasta aquí es una situación de ruptura, de caos y de enfrentamiento. Por eso, camaradas, yo os pido que frente a esa alcantarilla llamada Blanquerna, gritéis conmigo más alto y más claro que nunca: ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! Bueno, vamos a dar por concluido el acto. Recordar las normas que se han leído antes del comienzo, y ahora vamos a entonar nuestro himno para que lo escuche todo el mundo, siempre, nuestro Cara al Sol. Cara al sol con la camisa nueva que tú bordaste en rojo ayer, me hará la muerte si me lleva y no te vuelvo a ver. Formaré junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los luceros, vivas y vehemente están presentes en nuestro afán. Si me dicen que caí, me fui al puesto que tengo allí. Volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz, y verán prendidas 5 rosas las flechas de mi alma. Volverá a reír la primavera, que por cielo, tierra y mar se espera. Arriba escuadras a vencer, que en España empieza a amanecer. ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Libre! ¡José Antonio Primo de Rivera! ¡Presente! ¡José Antonio Primo de Rivera! ¡Presente! ¡José Antonio Primo de Rivera! ¡Presente! ¡Arriba España! ¡Arriba!